Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Hoy nos acompaña el escritor Matías Senar. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a La Hora Extra. Gracias. Bueno, estás presentando Melancolía de los Confines, Norte, tu primera obra de no ficción. La escribes 20 años después, más o menos, de publicar tu primera novela. ¿Por qué ahora? Bueno, eso no lo había pensado, pero sí, hace 20 años que escribo. ¿Por qué ahora? Pues no, es que el proceso fue bastante largo porque eso remonta, más o menos lo que cuento en el libro, remonta en los años que yo viví en Berlín. En Alemania, unos 2-3 años, alrededor del 2013-2015. Y entonces luego entrar, digamos, en una materia que es un poco dolorosa también para mí, porque son recuerdos bonitos de la ciudad de Berlín, pero también llegaremos ahí, hay un acontecimiento también muy triste en medio. Pues me tomo un poco un tiempo para elaborar, digamos, el relato, reconstruir Berlín de aquel entonces, y claro, eso me tomó un par de años. Y también es mi primer libro de lo que se podría llamar no ficción. Entonces yo escribía novelas y ahí más o menos todo, bueno, no es un ensayo, pero todo es más o menos real. El narrador soy yo, y los personajes que salen allí son todos reales. Entonces eso también tuvo su tiempo para hablar con ellos, preguntarles, oye, ¿estáis de acuerdo si cuento esto o no? Y al final, bueno, salió el libro en Francia hace un par de años. Así. Uh-huh. Es un libro que, bueno, hablas de muchos temas, reflexionas sobre muchos temas, y hay muchos personajes también. Ahora vamos a ir poco a poco. Podríamos decir que es un libro que habla de arraigo, que habla de memoria cultural, que habla también de soledad. No sé cuál es la idea de la que tú partes para comenzar a escribirlo. Bueno, primero, yo creo que más que una idea es realmente el sentimiento muy melancólico de pérdida de una amiga muy querida que por suerte no ha muerto, pero ha sufrido un accidente, un ictus cerebral terrible, y entonces, claro, eso nos golpeó muy fuerte ahí en Berlín. Y de ahí una visita que le hice a ella, tal como cuento en el libro, donde estaba ella en una clínica en las afueras de Berlín. Pues ahí empecé a reflexionar sobre lo que significaba Berlín para nosotros, ¿no? Y la melancolía, es decir, esta tristeza que te entra, que no es un duelo, porque claro, ahí no hay muerte, pero sí una forma de transformación donde no hay vuelta atrás, ¿no? Es lo que nos pasa, y es este sentimiento del tiempo, como decía Ungaretti, que es tan importante y tan fuerte, ¿no? De ver cómo de un día para otro todo cambia, y tienes que ahora, bueno, que cargar con este peso de un poco triste, y saber cómo plasmar esto también en la escritura, ¿no? Melancolía, al final es un viaje físico y emocional, como te decías. Comienzas en el hospital de Belitz, sí. Continúas por esas calles de ese Berlín otoñal, frío, lluvioso y lleno de recuerdos, en el que vas conectando siglos de historia, de literatura, vas mezclando muchos temas, vas mezclando muchos personajes. Hay muchas formas de poder empezar a hablar del libro. Podríamos empezar por distintos puntos, pero quizá uno podría ser hablando de Rami, un refugiado sirio. ¿Quién es Rami? Sí, bueno, eso es una historia también tristemente real. Porque por el 2015, más o menos, cuando estábamos en Berlín, eso coincidió con el momento más fuerte de llegada de refugiados sirios en medio de la guerra civil en Siria. Entonces, en este momento Berlín se convierte en un inmenso campamento de refugiados, ¿no? Y
Y claro, yo tengo la suerte de hablar árabe, sirio bastante bien, y también alemán. Entonces intentamos ayudar en todo lo que podíamos a estos refugiados que llegaban, que no sabían ni cómo empezar, ¿no? de una vida nueva, que sea por, claro, pobreza, historias de que no tenían nada, absolutamente nada, tenían que alojar, encontrar alojamiento, y también empezar una relación con las autoridades berlinesas. Y ahí conocí a un joven, Rami, que él había estado preso en una de las peores cárceles de Siria durante mucho tiempo, torturado, que luego había salido, se había quedado un par de años más en Siria, en su pueblo, no muy lejos de Damasco, un pueblo cristiano de la montaña, y había emigrado a Berlín porque mientras había muerto su madre. Y este chaval era como muy triste, tenía llevaba un dolor imposible de describir, ¿no? El desarraigo, pero también lo que le había quedado de la violencia, de la tortura, de la violencia de la cárcel, y de la pérdida de su madre, de su familia, y se le veía muy frágil. Es decir, que cuando se ponía a hablar se le notaba una voz muy extraña, pero más o menos se aguantaba. Y vi cómo en unas semanas pues se derrumbó. Y realmente entró en una gran crisis de esquizofrenia muy grave, donde, claro, hablaba con su madre, le hablaba a su madre, y un día, que es una experiencia realmente difícil de imaginar, él iba en el giro por Berlín con unos huesos en un saco de plástico, ahí, y con huesos, y decía que eran los huesos de su madre, que los iba a enterrar. Y hablaba con estos restos, que, bueno, al final eran huesos de cordero, si no recuerdo mal, pero realmente cuando te enfrentas, bueno, ves esto y ves el trauma impresionante, imposible de describir que hay detrás, ¿no? De este dolor, de este sufrimiento. Y ahí ayudamos en lo que podíamos en interpretar, traducir lo que decía él en árabe para la gente, el psiquiatra y todo, pero era imposible porque ya estaba más allá incluso del lenguaje. Y entonces cuento esta historia, no sé muy bien qué fue de él después, pero era un caso extremadamente grave de trauma traumático, donde la propia memoria del trauma, cuando se revive, pues te hiere aún más, y cada día más y más y más y más, hasta llegar a una fractura interna tremenda. Es una historia estremecedora. Además, él representa perfectamente lo que es la locura de la violencia de la guerra. Melancolía conecta muy bien con tu anterior novela, ¿no? Con Desertar, en todo este recorrido que haces, en el que sigue estando muy presente el horror de la guerra. Entonces, ese recorrido por el territorio de Berlín, no sé si Berlín no se puede desvincular de ninguna manera de su memoria reciente. Bueno, como cualquier ciudad, tiene muchas caras y muchos lados. También está el lado de Berlín que conocemos, de la diversión, del Berghain, de bailar, de la música, de todo esto. Y también es verdad que en Berlín hay es como una especie de museo de la historia de Europa, porque se ve desde 1800, la llegada de Napoleón, el Berlín prusiano, pero también la ciudad dividida, bueno, obviamente, el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, la ciudad destrozada, pero también el Berlín de los años 60 y 70, dividida, ¿no? Como Berlín Este, Berlín Oeste. Esto, y claro, ya no es así desde hace 30 años, ¿no? Berlín es la nueva capital de Alemania, pero sigue siendo, hay
sí, trazas, recuerdos de lo que fue esta división, y estas fronteras están, ¿no? Se ve, uno se cruza con ellas cuando andando, ves, ahí estaba el muro de Berlín, y dices, vale. Y sí, es una ciudad de la memoria que es muy propicia a este tipo de paseo, ¿no? Donde te vas encontrando con no fantasmas, pero sí líneas, ¿no? Que te recuerdan lo que fue, o edificios que ya no están, pero donde te ponen una placa y dicen, bueno, ahí fue tal edificio del Reich. Y también estas piedras de cobre, Stolpersteine, que están delante de las casas con los nombres de los deportados de la Segunda Guerra Mundial. Esto siempre me impacta muchísimo porque son nombres, apellidos, fechas de muerte, ¿no? Y luego el lugar de la muerte, que son en Berlín son sobre todo sitios de Polonia, de esos campos de Treblinka. Y eso es terrible porque está muy bien hecho. Eso es una forma de memoria en una ciudad muy, muy viva, porque tú vas andando y de repente, ves este nombre que está ahí, te has puesto el pie al lado y dices, mira, aquí, y ves una familia, ¿no? 2 padres, 5 niños, todos con los mismos apellidos, fechas. Es una forma de entrar también en la memoria de la ciudad a través de los nombres de sus habitantes, que ya no están, pero que un día vivían ahí, en estos barrios. Dices que Berlín es una ciudad enlutada por el recuerdo, pero en contraposición, por ejemplo, a otras ciudades, como es el caso de París, dices que es una ciudad entreverada de pueblo. ¿Qué significa para ti Berlín? Bueno, supongo que es un poco todo esto. Es como cualquier ciudad tiene, supongo que si alguien hablara de Madrid, podría decir lo mismo, ¿no? Que siempre cualquier ciudad está hecha es un cruce entre la historia, es decir, edificios muy antiguos que están ahí desde siempre, o casi, o algunos que faltan, y la gente que vive de hoy, que viene claro, porque Berlín es una ciudad muy internacional, entonces ahora cada vez más hay más gente que viene de fuera, entonces es un cruce entre el mundo entero y algo muy local. Es eso que es apasionante, creo, ¿no? Estar ahí viendo un poco como esto, hay una especie de convivencia con el pasado, el presente y también el futuro, porque es hoy que se está construyendo o viviendo la ciudad de mañana también, ¿no? Y al respecto, Berlín en los últimos 10 o 15 años ha cambiado muchísimo. Y lo que cuento de esta Berlín un poco bohemia también, con muchos escritores, incluso españoles, viendo ahí, escribiendo, trabajando en Berlín, artistas de todo el mundo, muy jóvenes, pues ahora ya no es así tanto. ¿Por qué? Porque pues ahora es una ciudad muy cara, que se ha vuelto un poco al nivel de las demás capitales europeas. Entonces, claro, a lo mejor no hay tantos jóvenes bohemios porque no se lo pueden permitir. Antes decíamos que partías de ese personaje principal, de ese hecho que era el accidente que había sufrido una amiga tuya, pero luego vas conectando con toda una serie de personajes, eruditos, filósofos, novelistas, poetas árabes. Hablas desde Freud a Goethe, pasando por Theodor Fontane o el abad Bernardo de Claraval. Sí, no sé de qué forma consigues ir conectando todos estos personajes, de qué forma ellos te han inspirado y te han ayudado a construir el relato. Hombre, es que el relato sin ellos no existe. Claro, porque la pregunta que me hago después de esta visita a esta amiga que ha tenido un ictus es ¿qué es esta frontera que nos divide a nosotros mismos entre lo que somos, ¿no? Lo que pensamos ahora y lo que no vemos dentro de nosotros, ¿no? La memoria, obviamente, se puede más o menos convocar, pero también el inconsciente. Y todas estas personas, como Freud o como la gente que ha indagado en los territorios de la hipnosis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que esos son hablas mucho de hipnosis, de psicoanálisis. Claro, porque es una forma de cruzar esta frontera que tenemos, que es muy interior, ¿no? Que es dentro de nuestro cerebro. Y las experiencias de la humanidad con este terreno son también fascinantes, ¿no? Y entonces, claro, estos personajes todos tienen que ver con esta forma de cruzar un poco, ¿no? El límite dentro de nosotros entre yo hoy, yo ayer, y también una especie de yo
que no conozco, ¿no? Que puedo ser, que a veces se revela, como en el caso de Rami, ¿no? Que o de Lenz, este personaje del cuento de Büchner. Pero, claro, explorar un poco esta relación muy apasionante, yo creo, para mí lo es, ¿no? Entre lo que no podemos ver de nosotros mismos, cruzar esta frontera, pues la literatura, eso es un medio absolutamente genial, porque hay mucha gente que ha escrito sobre esas experiencias, hay mucha gente que ha también vivido, ¿no? Cosas, incluso los místicos como el abad Bernardo de Claraval. Uno puede decir, no, pero ¿qué hacer ahí? Pero sí, él ha hecho milagros. Y eso es también otra frontera apasionante, ¿no? Que en la época se hacían un montón de milagros. Bernardo tiene no sé cuántos, pero muchísimos, o cuenta en su biografía. Y claro, milagros. Tiene una gira alemana, por eso también hace como una estrella de rock de hoy, ¿no? Va a la iglesia como conciertos en conciertos. Y con cientos y cientos de fieles y claro, lo que pasa es que en cada iglesia más o menos hay un milagro, ¿no? A algún ciego que vuelve a ver, a alguien que se cura de alguna enfermedad terrible, alguna resurrección de vez en cuando, en fin, es como poca broma, ¿no? Tiene y claro, esto es para nosotros es como, yo lo encuentro cuando leo estos libros de historias medievales, es muy exótico. Este mundo donde, bueno, para curarse había que acudir a ver a un santo, bueno, que no se llamaba así, pero sí era un ser con poderes especiales. Ahora, bueno, vamos al hospital, que a lo mejor funciona de una forma más masiva, pero no mejor, porque había, bueno, en la lista de curados es bastante impresionante. Tú me has prestado un precioso verso de la escritora peruana Blanca Varela. Sí. La luz de la memoria es bien fría, como decías ahora. Bueno, el libro es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de memoria personal y de memoria colectiva. Y hay un momento en el que te preguntas, de hecho, ¿qué podrás recordar de tus libros? ¿Qué recuerdos tienes de lo que has escrito, Matías? Pues también eso es otra forma de algo muy misterioso. Yo los olvido. ¿Vale? Me lo tengo que recordar para entrevistas como hoy, cosas así, porque, claro, voy escribiendo otros libros. De hecho, esto es la primera parte de Melancolía de los Confines, es como una tetralogía de, bueno, cuatro libros. Ya he escrito 2, este es el primero, Norte. Y entonces eso se solapa, ¿no? Es como, ahora, ¿de qué iba? Bueno, me acuerdo bien, pero digamos que los sonidos, la letra, la forma de escribir, claro, eso no se queda contigo, ¿no? Te quedan las ideas, la imagen, pero si uno te pregunta, oye, ¿cómo lo has escrito? Pues no sabes cómo contestar, es muy difícil, ¿no? Dicen, bueno, así fue, como si fuera algo, sí, que no viniera de mí, que fuera un milagro extraño, ¿no? Mientras lo que estás escribiendo ahora sí que lo sabes muy bien, que estás sudando ante el ordenador horas y horas. En cambio, el libro hecho ya pertenece a otra cosa, que es otro tipo de memoria más lejana. Y a mí, y por suerte están las traducciones, porque volverme a leer en francés, que es el idioma en que escribo, volverme a leer siempre doloroso, no me gusta, no sé por qué, hay algo, una relación como un poco de, sí, vergüenza, no vergüenza ajena, pero sí un poco porque ya no soy Matías Senar, yo soy ya otro, escribiendo otras cosas. Entonces cuando vuelves atrás y te lees a ti mismo, dices, ay, pero qué horror, eso es horrible, ¿no? Y en cambio en español, leyendo la estupenda traducción de Roberto Juan Cantabella, que es también amigo y personaje del libro, pues no me pasa. Porque es como, bueno, ese es... Como si fuera de otro. Sí, exacto, porque es en castellano y no escribo así, yo escribo en francés. Melancolía, Matías, también es una profunda reflexión sobre el legado, sobre la herencia que dejamos. No sé cuánto te preocupa a ti lo que dejas atrás, lo que vas a dejar atrás.
No me preocupa tanto, pero sí, es una historia del legado en el sentido de que qué es lo que está disponible, ¿no?, para alguien hoy que quisiera entender o volver atrás en el tiempo y leer también la literatura de antes de esta gente, porque al final, ¿qué es un libro? Es una forma de comunicar con un tiempo, ¿no? Y más tiempos, porque claro, es el tiempo en el que yo escribí este libro, pero también todos los tiempos, los momentos históricos que convoco en este libro también, ¿no?, que se reúnen ahí. Y entonces este cruce es como un nodo ahí, un nudo del tiempo, un momento muy especial en que en cualquier libro podemos leer esta relación entre nosotros, el ayer y el anteayer, ¿no? Y eso me parece el legado más importante o casi único con el lenguaje de la literatura, ¿no? Este montón de textos que están ahí, que se van acumulando, que ahora son infinidad. Es imposible calcular, ¿no?, en todos los idiomas del mundo cuántos libros se han escrito. E incluso solo poesía, yo qué sé, es imposible saberlo. Porque son realmente como una montaña de libros. Y entonces añadir, ¿no?, mis piedritas ahí en esa montaña, pues no sé, me fascina esta posibilidad también muy remota, ¿no? Que alguien dentro de 20 o 30 años busque y encuentre, ¿no?, lo que yo he escrito sobre Berlín en el 2025, ¿no? Sería... No, es hermoso esta casualidad, porque es lo que yo hago, ¿no? Voy buscando también yo libros antiguos un poco al azar y los vuelvo a poner así en marcha, ¿no? Este recorrido por nuestra historia reciente, no sé si te permite también hacer cierta reflexión sobre el momento político en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que te da más miedo de lo que estás viendo? Claro, precisamente no sé si miedo, no sé, pero lo que me interesa también, sí, me da un poco de miedo, es esto de la pérdida, de la posibilidad de la pérdida de la literatura y los libros tal como los conocemos hoy, ¿no? Decir, bueno, las librerías, el mundo editorial, los escritores, todo esto se puede cambiar muy rápido, ¿no? Yo recuerdo de un amigo que me decía, ¿sabes qué? En París, en 1910, los caballos desaparecieron en un año. Había 1 millón de caballos en París, porque todo el mundo iba, no a caballo directamente, pero funcionaba con caballos, y de repente eso desapareció. Y nadie se lo podía creer. Decía, no, es imposible, ¿cómo va a desaparecer esto? Y en un año, fuera. No quedaba ni uno. Y claro, por eso supongo que estuvieron comiendo lasaña de caballo durante un tiempo, pero y claro, podría pasar con los libros, ¿no? De repente nos despertamos y pero ¿dónde eran? ¿Qué eran esos sitios donde se compraban los libros, no? Eso podría desaparecer. Y vamos a intentar que no, pero son estos cambios que son tan globales que son muy difíciles de controlar. Pues atrasarlos un poco más o menos, pero te das cuenta de que este objeto incluso, ¿no?, que hemos utilizado durante miles de años, siglos, sí, podría muy bien no desaparecer del todo, porque por suerte hay un montón en circulación, entonces estarán por ahí, pero sí, poco a poco dejar de suscitar el interés, ¿no?, de la gente. Eso podría ser. Hemos hablado en varios momentos. Es una gran amiga tuya. El libro está dedicado a la amistad, al final, ¿no? Está dedicado a ese sentido de la amistad, y tú te preguntas en algún momento si la amistad protege del deseo y de la obsesión. No sé si has encontrado respuesta a esa pregunta. ¿Qué te hacías? No, digamos que la amistad es como es una energía, una fuerza que te puede llevar hacia muchos territorios. El territorio del intercambio muy intelectual, el territorio del intercambio mucho más amical, de diferentes motivos, de momentos de tu vida. Y también, es verdad, momentos más eróticos, ¿no? Que siempre hay esta posibilidad entre
heterosexual o homosexual, todo esto, siempre cabe esta posibilidad, que es también lo muy interesante, bueno, que ya la gente que ha escrito sobre amistad hace 2000 años ya o después siempre han visto esto, ¿no? Que es como un momento, ¿no?, posible de intercambio, de fidelidad, ¿no?, pero de fidelidad a esta relación, que esta relación también puede cambiar, puede de un día para otro todo puede cambiar, o no, ¿no? Hay amistades que duran toda la vida y hay algunas que se rompen por motivos u otros. Yo soy un gran amigo de escritores muertos, por ejemplo, ¿no? Con algunos también te peleas de vez en cuando. Dices, no, es verdad, este que me gustaba tanto, pues ahora ya, tío, ya no te soporto. ¿Sabes? Porque tú también cambias y dices, no, tú eres tan, yo qué sé, pasa mucho con los escritores de los años 40 y 50, y dices, pero tío, eres tan misógina, por ejemplo, que ya no te puedo leer, ¿no? ¿Sabes? Me pasó con Jack Kerouac, por ejemplo, cuando me di cuenta de esto, que Jack Kerouac para mí en mi adolescencia era un escritor estupendo, lo mejor. Podías viajar con él, te ibas de viaje, cruzabas Estados Unidos tomando drogas, era maravilloso, emborrachándote con él. Pero un día me di cuenta de que este hombre al final, bueno, cada vez que hablaba de una mujer era algo tremendo. Y dije, no, pues ya hasta aquí, ¿no? Como te peleas con alguien, pues a mí me pasó eso. Matías, has dicho que ya tienes escrito el segundo. Sí, Así sí, que después de Norte, ¿qué? Después de Norte es Est, y vamos al este, es un viaje entre Venecia y Estambul, cruzando los Balcanes. Bueno, todo viajero camina en el tiempo. Me quedo con esa frase del libro. Matías Senar, ha sido un placer. Nos ha encantado esta historia y esperamos verte pronto por aquí. Espero también, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.